Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que es hiperplasia benigna de próstata, sumando ciertos datitos o información que nos haya faltado. En este caso, la hiperplasia benigna de próstata se sabe que pues la etiología con respecto a las causas específicas, no tenemos causas específicas, la verdad, pero sí tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables o no modificables. En este caso, los no modificables. Dentro de los no modificables vamos a encontrar a la edad, al aspecto genético y al aspecto geográfico. Si hablamos de la edad, podemos hablar incluso un poquito de epidemiología, en el cual vamos a hablar que a partir de los 30 años las personas no suelen tener mucha incidencia, solo cerca del menos del 10% de pues, personas a partir de los 30 años, mayores de los 30 años, presentan esta hiperplasia benigna prostática. A partir de los 50 ya esto va incrementando entre el 40 a 50, podríamos decir 50-50 para pues recordarnos mucho mejor. Los 60 años ya damos a los mayores de 70% y dentro de los 80 años vamos incluso desde los 80 a 90% de incidencia. Vemos que pues ya es bastante. Pero también podemos clasificarlo como que un tercio de esta población es afectada a partir de los 65 años y los tres cuartos a partir de los 80 años. Entonces, en este caso, básicamente, vamos a hablar también del aspecto genético. Se dice que incluso tiene un patrón autosómico dominante. Es realmente interesante esto. ¿Por qué? Porque dice que si tú tuviste a un familiar de grado alto de hiperplasia benigna prostática, porque recordemos que esto se puede clasificar incluso según grados. ¿Por qué? Porque normalmente debemos tener 30 mililitros de medir de volumen nuestra próstata, ¿no? No, en el caso de los varones, básicamente, por eso pongo claramente la aclaración de que son varones, pero entonces obviamente tiene que estar entre los 30 milímetros. ¿Qué sucede? Que normalmente esta es la medida necesaria, pero ¿qué pasa si, no sé, yo soy descendiente, ¿no? En este caso, imaginando que sería varón, yo soy descendiente de, pues, no sé, mi abuelo y tuvo no sé, una hiperplasia benigna prostática que le diagnosticaron que pues tenía mucho, no sé, de 40 mililitros y que ya es pues mucho más grave, y al igual que mi papá, que también tiene un grado grave, entonces vamos a tener que yo también voy a tener un grado grave en caso, pues en este caso que pues será del género masculino y que tenga pues básicamente la próstata. Y incluso se dice que hay investigaciones que esto lo asocian, porque si nosotros vamos a hablar de genética, tenemos que hablar de los genes, o sea, ¿qué gen está implicado en este caso? Va a estar el gen como que L, I, Lil, R, A, 3. Se puede decir como que lila, pero en vez entre la L y la A, como una R y 3. Así que, y la R de la palabra 3, ¿ok? Entonces, para recordarnos, como que lila y del 3, la R de 3, la ponemos como que entre la L y la A. Entonces va a ser lila 3. Y básicamente con esto podemos recordarnos más. Entonces, en este caso es un autosómico dominante. Y vamos a ver que la gravedad también se puede ser hereditaria. Bien, entonces en la geografía vamos a tener que las personas asiáticas suelen tener menores incidencias en comparación de repente a otras personas como por ejemplo los rasgos caucásicos o las personas con rasgos caucásicos. Este caso podría deberse a ciertos factores como cuáles, como un estilo de vida. Recordemos que pues básicamente vamos a ver un poquito más adelante, pero esto se relaciona con los factores de riesgo modificables, que en este caso van a ser, por ejemplo, el estilo de vida, que se va a relacionar mucho con los síndromes metabólicos que pueden tener dentro de los factores modificables, que van a estar pues, cambiando alrededor del tiempo. Después también vamos a tener los factores del ambiente, porque al tratar de genes, y ahí vamos a ver que hay la para clasificación de monogénico, poligénico y demás, incluso modificado por factores del ambiente, podemos ver que en este caso pueden haber cambios epigenéticos sobre el gen. O sea,
sobre para que pues puedan expresarse o no. Y también a en este caso, una influencia androgénica. ¿Ok? Entonces, después también vamos a tener los factores de riesgo modificable que, como le iba mencionando, van a ser los síndromes metabólicos, la obesidad y la diabetes. Pero bueno, es necesario preguntarse cuál es la razón de cada uno de estos, porque al final todo esto es parte de la curiosidad de saber cómo es que se desarrolla todo esto. Todo está básicamente conectado. Entonces, básicamente vamos a ver si comenzamos, por ejemplo, con la obesidad, que es un tanto más sencillo, por así decirlo, que sí nos genera un estado, pues, se conecta básicamente con otros aspectos, no es único, la verdad. ¿Por qué? Porque la obesidad va a estar involucrada con los adipocitos, que los adipocitos van a generar, pues, porque nosotros tenemos más reserva, entonces vamos a tener más adipocitos, y estos adipocitos generan la aromatasa, y esta aromatasa tal cual haría pues a nivel la célula granulosa, en este caso de embrio, en este caso la aromatasa, tal cual convierte los andrógenos en estrógenos. Y vamos a ver que los estrógenos van a tener un tipo de receptor específico en el epitelio de transición. Entonces, en este caso vamos a tener a los estrógenos elevados, y la obesidad también genera un estado como inflamatorio crónico, crónico, por eso dije que vamos a estar complementando un poquito la info que tengo acá. Entonces, en este caso, la obesidad va a generarnos también un sistema inflamatorio crónico. Este sistema inflamatorio crónico que va a abundar interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Entonces, estos básicamente vamos a ver cómo es su mecanismo, sí, pero como un spoiler, vamos a ver que van a estar implicados en la patogenia para pues poder tener al final el crecimiento de la próstata. Y bueno, vamos a ver que la diabetes también se relaciona con los síndromes metabólicos porque va a generarnos disglicemias muchas veces. Por eso se dice que necesitamos tener a los diabéticos bastante bien controlados porque estos son como una bombita de tiempo que si no le falla el aspecto del renal, va a fallarle el aspecto de las arterias o incluso van a tener problemas prostáticos, ¿no? Entonces, la dificultad para la evacuación, imagínense, y esto cómo impacta en la calidad de vida. Entonces, vamos a tener esto, y bien, entonces vamos a tener esto, y nada, para complementar esos pequeños datos como que de epidemiología que pues había brindado. En este caso vamos a hablar un poquito más de epidemia, ¿no? Epidemiología. Epidemiología. Entonces, en este caso vamos a hablar que se puede decir que hay una relación 50-50. ¿Por qué digo 50-50? Que 50 años van a generar, de la población de 50 años, el 50% generalmente tiene esta enfermedad, y el de los 80-80, que básicamente que el de las personas de 80 años van a tener hasta un 80%. Esto para recordarnos básicamente la relación, no necesariamente tiene que ser así, esto puede ser variable de acuerdo a la ubicación geográfica. Vamos a ver que incluso como tiene relación con el hecho de la geográfica, por ejemplo, que el hecho de que sea asiático, que el hecho de que sea caucásico, esto va a variar mucho, pero se puede decir que en líneas generales es así, puede estar entre un rango, como acá lo mencioné, sería mejor hablar de un rango más que solo de un porcentaje exacto, así que es necesario tener en cuenta. Entonces, ahora sí pasemos a un aspecto patogénico, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo así? ¿Cómo así crece la próstata a partir de las edades pues, que hemos estado viendo? Pues básicamente para esto tenemos que ver cuál es la ubicación anatómica de la próstata. O sea, entonces, eso es un dibujo muy feito. Entonces tenemos la vejiga, tenemos acá, esta es la próstata, por cierto. La próstata tiene que tener pues medidas normales y peso normal. Dentro del peso va a tener de 18 a 25 gramos. Normalmente tienen que estar entre 15 y 30 mililitros. Cuando tiene más de 30 mililitros, ahí vamos a hablar de problemitas. Problemas, ¿no?
Entonces, en este caso vamos a tener que el alto es de 3 centímetros, el ancho horizontal de 4 centímetros y el ancho pues de adelante para atrás va a ser de 2 centímetros. Porque recordemos que todo es 3D, nosotros somos 3D, así que la próstata tiene que ser 3D. Entonces, normalmente cuando tú tocas la próstata debe ser como tocar la puntita de tu nariz, o sea, como tocar algo entre blando, liso, ¿no? Que se pueda sentir así. Y pues que vas a ir entrenando básicamente esto porque vas a estar sintiendo y vas a ver también cuáles son las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque esto normalmente no vas a entrar con una regla a medir la próstata, porque realmente la zona en la que haces el tacto no, bueno, no es la zona, pues, y tampoco no es muy cómoda para lo que sería el paciente mismo. Básicamente lo que tú haces en la entrada para tocar esto va a ser por el recto, es decir, por el ano. O sea que no es muy cómoda la situación en la que pues se le expone al paciente y obviamente tienes que ser muy profesional al respecto. Pero ¿por qué se entra por el recto, ¿no? Porque no va por otra forma, ¿no? De repente un poco más cómoda para el paciente. Porque básicamente la anatomía nos permite esta entrada por esta zona porque recordemos que la próstata va a estar justo debajito de la vejiga y es más, por aquí pasa un conductillo que va a ser la uretra y que en este fragmento va a llamarse la uretra prostática, ¿no? Porque después va a llamarse de diferentes maneras, incluso hay una uretra navicular, ¿no? Donde ya no va a pasar, después va a pasar una uretra peniana y demás, pero básicamente acá se va a llamar uretra prostática. Esta uretra prostática básicamente es la que va a tener el problema obstructivo, porque la próstata va a generar como una liga que va a estar apretando, como ahorcando ahí el conducto, ¿verdad? Entonces, en este caso, em, esto es muy, muy importante porque básicamente eso nos va a permitir explicar todo esto. Entonces, esto está adelante del recto. Adelante del recto. Es por eso que si tú metes tu dedito por el recto, lo palpas, puedes sentir como la puntita de tu nariz, que no es tampoco tan blanda, no es tampoco tan dura, tiene una consistencia muy, se puede decir estable, lisa y no tiene deformaciones, no tiene nada, no tiene como que lisita. Así debe sentirse. En realidad, y el tamaño obviamente tiene que estar entre los 15 y 30 mililitros de volumen. Entonces, cuando ya tiene más, tenemos problemas. Cuando sientes nódulos, cuando sientes pequeños fragmentos duritos, que ya no es simétrico, sino que ya tienes como que diferentes texturas por ahí, vas a ver que ya no es un proceso incluso benigno, puede incluso ser maligno. Es muy importante este paso y no saltarse, básicamente, ¿no? ¿Dónde se da? Porque la próstata, como vemos en general, no es simplemente próstata y ya le digo, bueno, ya la hiperplasia se da en la próstata, no, sino que tiene partes que vamos a ver que se pueden dividirse en la zona periuretral, que como dice su nombre, es de la uretra en la periferia, y también la zona de transición, que es la parte de acá arribita. Básicamente en estas dos zonas. Cuando se habla de una HBP, que es una hiperplasia benigna prostática. Pero ¿qué sucede? Que a veces tenemos que la evolución no solo de la hiperplasia del HBP, sino que va a haber hasta la parte tumoral, que va a ser generalmente en las zonas periféricas. ¿Ok? Entonces, esto va a generar el crecimiento de ¿qué? De una parte estromal, que va a ser el músculo liso, y una parte epitelial, que va a ser las glándulas.
Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Recordemos que la próstata es es uno de los más importantes, por cierto, de los que genera el líquido seminal, o sea, el semen básicamente. ¿Por qué? Porque recordemos que son tres, las glándulas de Cooper, la vesícula seminal y la próstata, que van a secretar esa sustancia que es el semen, que va a acompañar, llevar a los espermatozoides y que va a evitar que dentro del aspecto de la copulación, la acidez o el pH vaginal, pues pueda simplemente matar, por así decirlo, entre comillas, a los espermatozoides. Entonces, en este caso los protege y pues bueno, el proceso de pues neutralización va a generar la capacitancia y el movimiento al final. Pero bueno, eso no es tan importante, pero como un punto de partida. Entonces, tenemos ¿qué sucede acá? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de todo esto? Recordemos que en este caso tenemos nosotros hormonas. Las hormonas van a ser como nuestra señalcita de oye, multiplícate, oye, oye esto. Es como que nuestros mensajitos, ¿no? Que se dan entre nuestras células. Entonces, esto. Entonces, vamos a hablar pues de qué hormonas, de las androgénicas. ¿Por qué? Porque resulta que aquel receptor que está en la parte estromática y epitelial es el AR. ¿Qué es el AR? El AR es un receptor androgénico, ¿ok? Entonces este receptor androgénico que va a recibir la testosterona y la dihidrotestosterona, que es básicamente la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es básicamente un derivado de la testosterona bajo la influencia de la 5-alfa reductasa. Esta dihidrotestosterona, algo muy importante, es que tiene por 10 veces la afinidad para la AR, que la AR es acá nuestra estrella, por así decirlo, el sol por el cual va a girar. Entonces, básicamente vamos a tener que mientras más años, digamos que mientras más los 40 años, vamos a ver que cada año vamos a perder 1% de testosterona y esto suele ser un tanto controversial. ¿Por qué? Porque curiosamente mientras perdemos la testosterona incrementamos nuestra masa prostática. Entonces diríamos, ¿por qué? O sea, si se supone que la testosterona es el predecesor de la dihidrotestosterona y que esta dihidrotestosterona es la que tiene 10 veces, 10 veces pues la influencia y pues por ende pues puede generar mayor impacto o para el crecimiento de esta masa o la misma testosterona, porque al final la testosterona también tiene un receptor, o sea, el mismo receptor androgénico. Pero no, pues resulta que esto es un dilema. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? Resulta que si bien la testosterona libre disminuye, el estrógeno, por acción, pues en algunos casos como la aromatasa, pues va a incrementar. Pero este estrógeno, ¿me estás diciendo estrógeno, receptor androgénico? O sea, el estrógeno se pega, no. El estrógeno tiene su propio receptor, sus propios receptores, que son LR alfa y LR beta. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero también vamos a tener que a nivel que incrementa la edad, también vamos a incrementar la 5-alfa reductasa. Quiere decir que por más de que sea poquita esa testosterona, yo te voy a utilizar toda o más de lo que utilizaba de repente para producir dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona que tiene 10 veces de afinidad hasta el antígeno. Entonces va a tener como 10 veces la reactividad. Pero ¿cómo es este procedimiento? Básicamente es así, que la testosterona normalmente puede venir y unirse al receptor de andrógenos y pues estimular a lo que sería la transcripción de ciertos factores, ¿no? De crecimiento en este caso. Pero también puede haber el hecho de que la testosterona estimula a la 5-alfa reductasa y mediante la dihidrotestosterona con receptores androgénitos van a estimular la FGF, la TGF-beta, que va a ser básicamente la inhibición de la apoptosis, la la EGF, que va a ser el crecimiento epidérmico, el KGF, que va a ser queratinocitos, el crecimiento de queratinocitos, y la IGF-S, que va a ser el crecimiento like insulin.
O sea que va a ser como similar a la insulina. Y vamos a hablar un poquito más adelante porque se relaciona mucho, demasiado con la diabetes. Porque la diabetes incrementa porque tenemos mucha glucosa y va a incrementar la IGF. Entonces, tenemos básicamente este primer mecanismo. Y el segundo mecanismo es que el estrógeno que aumenta va a tener sus propios receptores. ¿En qué zona específicamente? En la zona de transición. Y si les suena la zona de transición es porque es aquella zona en la que mayor prevalencia hay en la hiperplasia benigna prostática. Entonces todo va tomando forma. ¿Por qué era en esa zona? Ok, porque tenemos mayores receptores acá. Entonces la afinidad y sensibilidad incrementa. ¿De quién? De la AR. Pues. Y también, acá le pongo un ojito y debería ponerle como una observación, que la obesidad y síndromes metabólicos van a generar inflamación. Esta inflamación va a liberar interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, incluso interleucina 1, que va a incrementar más inflamación. Esto va a generar que haya daño y este daño llama a las FGF y a las BEF. Mediante esto, estas van a estimular al músculo liso y a las glándulas. Listo. Entonces, básicamente esto es lo que se da y al final tenemos esto, ¿no? El crecimiento. Bien, entonces vamos a tener el crecimiento, pero ahora hay un aspecto muy importante que también se ha estado estudiando, la importancia de la cápsula, porque resulta que los perritos también tienen un crecimiento de próstata, pero los perritos no tienen este chorrito bajito o ese que van una hora al baño o a cada ratito van yendo al baño, no, porque estos no tienen la cápsula. Esta capsulita es como la condena del hombre. ¿Por qué? Porque esta cápsula hace que cuando comience a crecer, crezca un poquito para afuera, y la cápsula lo retiene. Entonces comienza a crecer para adentro. Entonces, tal cual una cañita obstruida, no pasa correctamente la orina. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser los síntomas del sistema urinario bajo, que pueden clasificarse entre obstructivos o irritativos. Y si queremos hablar de los obstructivos, vamos a hablar de que va a relacionarse mucho con la uretra, con el conducto. Mientras que los irritativos van a ser con la vejiga, ese es el músculo de tresor. Los obstructivos van a ser un chorro débil, la necesidad de pujar para que pueda salir este chorro. El tiempo va a ser mucho más prolongado y que también vamos a tener un problema con iniciar la micción. La vejiga va a estar bastante abultadita, incluso se puede ver en ecografías que la vejiga está abultada o incluso como anamnesis puedes ver cuando le tocas, hace una presión, le duele. Entonces es una vejiga abultada. Y también los irritativos que van a relacionarse con la vejiga, que es la nicturia, las bajas capacidades, no la parte de estos problemas de las ganas de ir al baño, ¿no? Las ganas de orinar, las múltiples veces, la frecuencia. Y esto básicamente se va a relacionarse con el receptor M3, que básicamente genera, ¿no? Pues un estímulo de distensión, ¿no? Fisiológico. El estímulo de distensión va a tener una respuesta, ¿no? En este caso acá los ganglios, y entonces va a tener una respuesta y va a estimularse al M3 con la acetilcolina. ¿Para qué? Para que se contraiga y pues para que lo libere, ¿no? Porque la distensión está diciéndome, oye, tengo orina acá, libérame, porfa. Entonces tenemos que liberarlo. Pero al mismo tiempo vamos a tener que la HTA también va a tener una influencia en el tono del músculo liso. Sí. Entonces vamos a tener esto. Así pues, vamos a tener las manifestaciones clínicas y hablaría un poquito más, pero ya no tengo tiempo.